haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Muy bien, tomen asiento, hermanos. Como ya oramos, vamos directamente a la predicación. Las Escrituras nos enseñan que nadie puede estar en autoridad si no se sujeta a autoridad. Esto ya nos debe de llevar, encaminar al propósito, al objetivo de esta predicación. En las últimas semanas hemos estado hablando del liderazgo de Moisés, su origen, cómo comenzó, cómo fue que llamó a Dios a Moisés, y hemos visto el proceso por el cual lo ha ido llevando para capacitarlo para ese ministerio que le llamó a hacer. Y vemos aquí otro ejemplo de liderazgo y sujeción en este centurión, y que no por nada tenía esa posición de liderazgo. Primero que nada, tenía misericordia y compasión por sus súbditos, entiéndase, los que estaban bajo su autoridad, y también por sus criados. Vemos cómo él está intercediendo y pidiendo ayuda para su criado. También la humildad de este centurión al reconocer su incapacidad, al solicitar ayuda a Jesús, al reconocerle su autoridad, poder sanador y su superioridad. La sujeción de este centurión le hacía ganarse el respeto y la obediencia de los demás. ¿Por qué? Porque mire, la autoridad, a pesar de que es una investidura, también se debe de ganar, porque es como el respeto. El respeto, como padres podemos imponernos con respeto, imponer y demandar respeto, pero el respeto también se debe de ganar. Entonces vemos cómo este centurión se había ganado el respeto y la obediencia de los demás. No sé si han estado siguiendo las enseñanzas de nuestro pastor general Chuy Olivares. Nos ha hablado de la sujeción máxima, hablando de Dios, la sujeción a las autoridades, la sujeción a nuestros empleadores, la sujeción ministerial, en este caso a los pastores. También está hablando de la sujeción, de la obediencia y la autoridad que debe de haber, porque eso nos debe de llevar a un orden. Y Dios siempre, y si no lo han escuchado, pues les recomiendo que lo escuchen, porque igual vamos a seguir aprendiendo de lo que Dios le da al siervo de Dios. Y Dios siempre bendice la obediencia, pero también Dios siempre aborrece la desobediencia. Eso es algo inexorable, es algo que no se puede cambiar. Dios jamás va a respaldar la desobediencia, porque rompe la armonía y el orden establecido por Él, y Dios jamás puede ir en contra de su palabra. Y todos tenemos una o muchas áreas que ordenar, y digo todos. ¿Usted también, pastor? Claro que sí. Como pastor, como padre, como esposo, como hermano, como hijo. Aunque ya no tengo mis padres, debo de enseñar lo que he aprendido de mis padres. Entonces, todos tenemos una área que ordenar. Y vamos al libro de Éxodo para entrar de lleno. Ya aprendimos, y el Señor Jesucristo nos deja ver de la sujeción y la autoridad en el Nuevo Testamento. Pero vamos al libro de Éxodo capítulo 4, donde nos quedamos la semana pasada. Y como les decía, solo Dios sabe hasta dónde nos va a llevar con estas enseñanzas. Pero recuerda de que a pesar de que estemos llevando este libro, inclusive cronológicamente, también nos está enseñando y nos está hablando, dándonos una enseñanza a lo práctico. Entiéndase, para que lo podamos entender a nuestro diario vivir.
y hoy vamos a hablar sobre la sujeción y la autoridad. Antes que nada, como ya hemos estudiado, hemos hablado sobre el llamamiento a un líder, el nacimiento de un líder. Ya lo aprendimos en la primera enseñanza, el llamamiento de un líder. Después entendimos de quién era el que lo estaba llamando, y después estuvimos hablando sobre lo que son, hablando de la soberanía de Dios, y también entendiendo sobre lo que las señales, prodigios y milagros que Dios iba a hacer a través de Moisés, y cómo Dios le mostró su respaldo dándole autoridad, hablando de la vara de Moisés, que más adelante se expresa como la vara de Dios, la autoridad. Y vamos al versículo 18, ya teniendo el contexto de lo que hemos estado explicando, y los que no, pues están invitados a que escuchen las enseñanzas. Dice la Escritura: así se fue Moisés, versículo 18, así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún vive. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dios ya le había dado indicaciones a Moisés, le había dado una encomienda, y eso bastaba, ¿cierto? Obedecer a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento en los 10 mandamientos. Tenemos que discutirlo. Pero vemos aquí que le está avisando a su suegro. No le está pidiendo permiso, le está avisando. No le está pidiendo permiso directamente. Sin embargo, podemos entenderlo de que Moisés quería salir con la autorización también de su suegro Jetro, y también con la bendición de Jetro. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué debería de ser así? Bueno, como hemos estado y como vamos a hablar, nadie puede estar en autoridad si no se sujeta a la autoridad. Porque la pregunta es: ¿pero por qué? Por cuestión de orden. Sencillamente es cuestión de orden, de autoridad y de respeto. Miren, cuando yo como su pastor, y hablo a las ovejas, a las que no son ovejas, pues son las que van a patalear, porque las ovejas habla de ser obedientes, ¿cierto? ¿Sí? Amén. Ok. Cuando yo les digo: por favor déjenme saber cuando no van a venir, o si algo está pasando, eso habla de un orden, ¿cierto? Es que el pastor se quiere sobrepasar con nosotros, nos quiere estar vigilando. No, pero créame lo que hay una autoridad en la oración del pastor. Cuando ya usted me deja saber, yo oro por si va a salir de camino, y el Señor los guarda. Aunque no pues, eso es cuestión de fe, hermanos. O inclusive si uno de ustedes está enfermo, pues a veces que no le aviso al pastor. Bueno, no me avise, pero eso está diciendo, eso está dejando ver de que usted no se quiere sujetar a la autoridad. Aquí alguien puede alzar la mano y que le diga: nunca lo he dejado ir a algún lado. Para empezar, mi autoridad está en lo espiritual, hermanos. En lo de con quién se quiere casar, qué color de carro quiere comprar, eso ya depende de usted. ¿Me explico? En lo natural usted puede obrar, pero hay cosas que son en lo espiritual, y yo lo enseño en lo espiritual para que usted lo pueda aplicar en lo natural. Amén. Ahora, si yo les digo: hermano, avíseme cuando no vaya a venir, o miren, inclusive avíseme cuando va a venir, déjenme lo explico. Cuando se le hace una convocatoria, ¿sabe qué? Por favor avísenos los que van a venir, para considerar, por ejemplo, si va a haber una comida, una invitación. Está bien sencillo, hermanos. Una invitación, ¿por qué? Porque tampoco no queremos despilfarrar dinero o comida, tirar comida, porque se hizo de más. Entonces se considera las personas que van a venir, el número de personas, ¿cierto? Y eso usted lo debe de entender, hermano. Y malas hermanas, que son las que preparan la comida: me hubieras avisado que no ibas a venir a comer. Me levanté, hice de comer para que no hayas venido. Eso es una falta de respeto. Así como es una falta de respeto cuando no le avisan al pastor. ¿Sí? Y ya voy a empezar, fíjese. Ya estoy enojado.
pero es cuestión de orden, hermanos. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí lo entendió o no? Si no lo entiendes, porque si no lo hace futuramente, es porque no lo ha entendido. Y usted va a batallar ahí. Ok. Moisés ya era un hombre de 80 años. Imagínese un hombre de 80 años pidiéndole permiso a su suegro. Pues como que ya está mi suegro, no la suegra. Miren, en situaciones, por ejemplo, cuando tengo que tomar decisiones, inclusive mi esposa me aconseja, pregúntale a mi papá. ¿Por qué? Porque respeta su autoridad, pero también respeta la sabiduría que Dios le ha dado a través de los años. Como pastor, soy su pastor, pero como en lo familiar, en el área familiar, él está arriba de mí, ¿cierto? Y se merece todo mi respeto. Así igual ustedes con sus suegros, hermanos, hermanas, ¿sí? Okay. Sí, porque eso se ve, sí, aunque patalean, que el suegro que me dio, no, usted lo escogió porque escogió a la mujer. Ahora, hay situaciones en las cuales yo le pido un consejo a mi suegro y tampoco no es de todo el tiempo, ¿verdad? Es cuando se requiere y es cuando debemos de poner esto en un equilibrio. Pero Moisés ya era un hombre de 80 años y no tendría que pedirle permiso, algunos pensarán, pero eso rompería el orden dando inicio a la rebeldía, a la negligencia. Miren, desde ahorita le digo, vaya comparando el ejemplo de Moisés y el ejemplo de Jacob, cuando estuvo también con su suegro, trabajando ahí. Salió que huyendo, a escondidas. ¿Y salió bendecido? No, porque Dios jamás Dios le dijo, vete ya, pero no lo hizo en la forma correcta. Debió de haberlo hecho como Moisés, va y le dice a su suegro. Y cualquiera diría, ¿pero por qué? Bueno, pues es cuestión de orden, porque si no daría inicio a la rebeldía. Y ningún ministerio, escúcheme bien esto, puede ser bendecido con fundamentos de rebelión y desobediencia. He sido testigo de cómo algunos han comenzado un ministerio diciendo, es que Dios me dijo. Es que así no es. Bueno, primero que nada Dios te va a llamar y Dios te va a capacitar, pero el orden es a través del pastor. Y no estoy de que yo soy el pastor, no, hermanos, así es el orden. No pasen por donde yo pasé, por ignorancia. Por eso tengo la autoridad para hablarles de esto, porque ya pasé. Pero ningún ministerio, inclusive casa de oración, no va a respaldar la desobediencia o comenzar o respaldar un ministerio cuando está iniciado por rebeldía. ¿Me explico? Lo he estado viendo y lo seguiré viendo. Y eso tampoco es para jactarme de que no, nosotros estamos bien. No. Dice Pablo, mira bien que tú tampoco no caigas. Amén. Por eso son buenas las enseñanzas, hermanos, hablando de la autoridad y lo que estamos aprendiendo de nuestro pastor Chuy, pues para que estemos alineados a la enseñanza que Dios nos está llevando a través de la enseñanza general como un ministerio de casa de oración. Recuerda que Moisés era un empleado. Y mire, eso le digo, si usted está trabajando y se sale de un día para otro, eso habla de una irresponsabilidad. Porque tal vez si son tres compañeros de trabajo y los tres es un equipo, pero al faltar uno va a detener a los otros dos. Y eso es una irresponsabilidad. Y como cristianos, hermanos, eso no debe de ser así. ¿Ve cómo lo podemos aplicar a lo práctico? Un hombre responsable, una mujer responsable como trabajador y trabajadora va y es agradecido. Si no lo aceptan los 15 días o 2 semanas o una semana o los días que usted le dé, mire, tengo una semana para empezar otro, te voy a trabajar esa semana para que consigas a alguien más. Eso habla de ser agradecidos, hermanos. Y Moisés era lo que estaba haciendo, porque le está diciendo, voy a ir. No le dijo el plan, que es lo que iba a hacer, pero sí lo está considerando. Le está diciendo, voy a ir cuando dice a mis hermanos
se puede entender como hermanos de familia o hermanos de sangre, en este caso como hebreo. Y vemos cómo Moisés está respetando la autoridad de su empleador. No lo está pasando por alto. A mí me dijo Dios, ¿y qué? No, por eso le está diciendo, ve en paz. Si no, le iba a decir como el Papa, recoge esas cosas y te me das. No, ve en paz, hijo mío. Vemos que también lo está considerando como su suegro, como familia. Me voy a ir, me voy a llevar a mi esposa, a mis hijos, porque son míos. Está bajo su autoridad y ya no bajo la autoridad del papá. Vea el ejemplo de Jacob, cómo salió huyendo con sus esposas, con sus concubinas, con sus hijos, pero a escondidas. Y eso habla de irresponsabilidad y no guardar el respeto a su suegro. ¿Sí lo va viendo? La diferencia, pues, miren, donde quiera hay Jacob y donde quiera hay Moiséses. Donde quiera podemos ver gente responsable y gente irresponsable. Si usted ya salió de un trabajo así, mire, ya no lo vuelva a hacer, sin avisar pues. Ya no lo vuelva a hacer. Como cristiano, Dios le demanda más. Usted debe de caminar una milla más, aunque su patrón no se lo merezca. Usted haga lo que le corresponde como cristiano, porque la Biblia me dice que nos sujetemos a nuestros patrones también. Escuchen la enseñanza de Chuy del domingo. Entonces habla de sujetarnos no estoy repitiendo la predicación de él, sino que esto es lo que nos va llevando esta enseñanza. Pero también recordemos de que la Escritura nos enseña en Éxodo capítulo 3, dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, ¿qué era para él también? Su sacerdote. Por 40 años le estuvo instruyendo, dirigiendo en los caminos de Dios, porque los madianitas eran descendientes de Abraham también. Por eso era importante de que ¿de dónde aprendió Moisés más de Dios? A través de su pastor, entiéndase el sacerdote, porque no había un ministerio como pastoral, sino sacerdotal. Entonces vemos cómo también le está pidiendo la autorización y él está diciendo, ve en paz. Cuando se salen por la puerta de atrás de la iglesia, ¿cómo los puede bendecir el pastor? ¿Me explico? Está bien sencillo, hermanos. No se complique la vida, que yo le dije, no, salga por enfrente con la bendición de su pastor. Que si Dios ya lo está llamando a otro ministerio o a otra iglesia, bueno, tiene que haber razones justificables, como le he enseñado a los que están acercándose a nosotros como iglesia. ¿Me explico? Que tomen y consideren cuál es la razón por la cual no salga por caprichoso, no salga porque es que me sacaron la lengua, no, salga por una razón justificable, tal vez porque ya no ha crecido más, o está estancado, o el pastor es un adúltero X, pero tiene que ser una razón justificable. ¿Me explico? Por eso nos está llevando estas enseñanzas a la madurez. Ahora, Jetro, vemos como su suegro, su patrón, su pastor, lo despidió en paz. Dice la Escritura, y dijo Jetro a Moisés, ve en paz. No hay pleito. ¿Qué es paz? Esa palabra paz en griego es irenopoio, donde habla de que no hay pleito, hay unidad, que por la fe tenemos paz para con Dios, a través de la fe en Jesucristo, como cristianos. ¿Por qué? Porque había un pleito, pero a través de Jesucristo como el mediador nos une y ya no hay pleito, hay paz. ¿Me explico? Hay unidad. Entonces vemos como Jetro era un hombre de Dios que conocía al Dios de Abraham como descendiente de Madián, hijo de Cetura, segunda esposa de Abraham. Jetro era un hombre sabio que más adelante supo aconsejar a ese líder llamado Moisés, a su yerno, a su ex empleado, a su ex oveja.
Y vemos cómo eso está en Éxodo capítulo 18, pero ya llegaremos a ese punto. Miren lo que dice el versículo 19, dice: dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Algunos estudiosos mencionan que Jehová le volvió a hablar, aparte de la ocasión en Madián, la ocasión a través de la zarza, sino que aquí le habló otra vez, dándole indicaciones, mayores indicaciones de lo que iba a hacer. Moisés ya sabía, cuando llegó a Egipto ya sabía lo que iba a hacer. Entonces vemos, o tal vez fue en esa misma conversación, que simplemente no se narró en el capítulo 3. Pero dice esto, dice: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Y aquí habla en plural, no era solamente el faraón que quería matarlo, según la escritura anteriormente. Y es fácil de deducirlo, porque seguramente los familiares del difunto pues querían matarlo, ¿no? Querían venganza, querían desquitarse. O tal vez los compañeros de trabajo de aquel hombre que mató Moisés. Y dice Jehová, dice: porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces, versículo 20, entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos, hablando en plural, ¿cierto? 2. En el versículo 2:22, unas hojitas atrás, dice así, dice que nos habla de que su mujer Séfora le dio un hijo y lo llamó Gersón. Pero aquí ya vemos que habla de más de uno, habla de dos, ¿cierto? Y lo vamos a comprobar más adelante cuando ya, acortando la historia, se separan. Y después, cuando Jetro, después de que Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo, ya fuera de la tierra de Egipto, cuando oyó Jetro de lo que Dios había hecho a través de Moisés en Egipto, fue y lo encontró y llevaba a su hija y a sus dos hijos, y ahí menciona a los dos, a su hijo Gersón y al otro, ahorita no recuerdo su nombre, ahorita vamos a leer. Entonces ya vemos que está hablando de dos, pero aquí dice, aquí está diciendo de que, dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, hablando de la autoridad. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Versículo 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí no está hablando de Israel en forma personal en el hijo de Isaac, sino que está hablando como nación. Es la única porción donde nos habla de Israel, que es su hijo, pero está hablando de la nación. Amén. Dice versículo 23: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva más, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Qué se entiende por esto? Bueno, está fácil. Moisés apenas iba a ir a decirle, pero aquí leemos la escritura donde dice que Dios le dice a Moisés: haz todo lo que te digo, haz todo lo que te dije que hicieras, y le dirás a Faraón: ya te he dicho, tiempo pasado. Quiere decir que no nos deja ver la escritura en qué forma le dijo, pero vemos de que fue claro y contundente. Voy a matar a tu hijo si no dejas ir a mi pueblo. De alguna manera Faraón tuvo esa revelación, haya sido en sueño o como haya sido a través de sus brujos, como haya sido, pero ya sabía. Repito el versículo para que lo entiendan. El 22 y 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Hasta ahí para la conversación.
Y se entiende de que ya va en camino, y dice el versículo 24: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres esposo de sangre. Así le dejó ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y aquí es donde entramos a algo muy místico, donde ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué quiso hacer Dios más bien? Primero que nada, dice, versículo 24, dice: y aconteció que en el camino, que en una posada. La posada, los términos posada para ese tiempo es muy distinto a los días de hoy. Por ejemplo, hoy podríamos entenderlo como llegó al hotel, llegó a la quinta, llegó a un lugar, a una posada, a un mesón. Lo podríamos entender como en los tiempos de Jesús. Pero posada viene de la palabra manón. Las posadas o mesones en sentido moderno no se conocían, eran más bien como un lugar donde el viajero tenía que buscar para refugiarse en el camino por las noches, como la sombra de un árbol, como una arbolada, una enramada que hicieran. Podría ser cerca de un arroyo o en las cuevas y grietas de las montañas que salieran a su paso. Por ejemplo, ya es atardecer, tenían tiempo para quedarse ahí, cocinar, descansar, para el otro día salir en la mañana. Los viajeros no viajaban de noche, era imposible, porque no tenían las calles alusadas como tenemos hoy. Y dice que salió al encuentro, y quiso matarlo. ¿Quién? Dios. Aquí se puede entender como una teofanía, algunos lo mencionan así, salió al encuentro, porque habla de una presencia, algo personal. Eso es una especulación, porque como les digo que es algo místico, porque no nos deja ver mucho las escrituras. Entonces lo único que yo puedo hacer es especular y enseñar basada a las especulaciones que podemos tomar de aquí. Otra forma de entender es de una enfermedad, como lo menciona Pablo en Corintios, cuando dice que por la grandeza de las revelaciones que Pablo tenía, dice, el Señor permitió, envió un mensajero de Satanás que me abofeteé, hablando de una enfermedad. Dice que por lo cual he rogado 3 veces y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. Entonces podemos ver de que pudo haber sido una enfermedad, y una enfermedad de muerte. No era de que una gripita, una tosecita, no, una enfermedad de muerte. Tanto así, como ya leímos, quedó incapacitado. Y te lo voy a explicar por qué. Dice que salió al encuentro. Ahora, ¿por qué Dios quería matar a Moisés? En el capítulo anterior nos enseña de que Dios, pero en este mismo capítulo, cuando Dios le decía: ve con Faraón, es que soy tarde para hablar, es que soy esto, y Dios se enojó, ¿cierto? Y aquí estamos viendo de que ahora Dios está tan enojado que quiere matar a Moisés. ¿Se imagina eso? Y cualquier ateo podría decir: ahí está, mira cómo es Dios, cómo es tu Dios, que anda de buenas y anda de malas y mata a todos. Y es por la ignorancia. Porque ¿qué es lo que molesta a Dios? Está fácil de entender: la desobediencia, la injusticia. La injusticia, por ejemplo, podemos entender que Dios está enojado, airado con la injusticia, y la desobediencia es injusticia. Moisés estaba por comenzar la encomienda de libertar y ser líder de su pueblo, y Dios demandaba una vida ordenada. Es como se imagina que más adelante, él dando la ley
y voltea y sus hijos no están circuncidados. ¿Sí? Como que Moisés, te habrá llamado Dios, te habrá llamado el apóstol, quien sea, pero no puedes estar en autoridad si no te sometes a autoridad, Moisés. ¿Cómo te podemos respetar, pastor? ¿Cómo te podemos respetar, papá? ¿Sí? ¿Ya ve por dónde voy? Sin duda, Moisés ya sabía del mandamiento perpetuo para su pueblo de parte de Dios. Y para esto pongan un separador y vamos a Génesis capítulo 17. Porque ya nos habló de cuál era la razón por la cual lo quería matar, y era por la incircuncisión de uno de sus hijos. Y en Génesis capítulo 17 nos va a hablar de la encomienda del mandamiento perpetuo dado a Abraham de parte de Dios para la circuncisión. Dice, era Abraham, versículo 1, de edad de 99 años, y cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Ve cómo la obediencia trae bendición? Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Quiere decir que no iba a parar ese pacto, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y aquí con Moisés ya estamos hablando de muchas generaciones que habían pasado. ¿Había cambiado el mandamiento? No, porque era perpetuo. Dice, versículo 10, dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. ¿Cuántos días? 8. Tomen en cuenta eso. Dice, entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Bueno, vemos que más adelante le da la instrucción de que le da la promesa de que iban a ser su hijo Isaac. Y en el versículo 23 dice, entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y todos los siervos nacidos en su casa. Recuerde que aquí aún no había nacido Isaac, pero ya tenía a Ismael. Por eso dice que tomó a su hijo y todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho.
No dijo, ay, mañana, ay, pasado mañana. Él estaba caminando en obediencia, ¿cierto? Ahora, todos estamos en un proceso. Sin embargo, ya cuando se te enseña, ya cuando, si tú me dices, no entendí, bueno, yo le vuelvo a enseñar, no tengo ningún problema, ni me burlo de su intelecto, no, tal vez hay cosas que tal vez yo como pastor no las enseñé correctamente, pero si usted la está entendiendo correctamente, usted ya no tiene excusa. Ahora, no estoy hablando de la circuncisión, como algunas denominaciones quieren guardar la ley. Para empezar, esto era para los judíos, no para los gentiles. Versículo 24 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo, ¿de qué? 13 años. Guarde esa información. Cuando fue circuncidado la carne de su prepucio, en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Muy bien, ya basada esta información podemos ir especulando un poquito más a lo que para dar respuesta a por qué Dios quería matar a Moisés, quiso matar a Moisés. Moisés seguramente sabía de la circuncisión, tal vez por experiencia propia. ¿Por qué? Porque la escritura nos dice que cuando la hija de Faraón lo tomó, vemos que encontró una nodriza para que lo criara, y era la mamá, que era hebrea, y seguramente con la tradición hebrea fue circuncidado, ¿cierto? ¿Se entiende, no? Ahora, tal vez pudo haber sido por eso, tal vez. Ahora recuerde que antes de que fuera puesto en la canasta, ya había estado un tiempo, o al menos algunos días, en la casa de sus padres. No sabemos si fueron días o meses, pero creo que es muy difícil que antes de 8 días lo dejara en la canasta. Sería muy inhumano, ¿me explico? De parte de su mamá. Bueno, como le digo, son especulaciones que podemos llevar a esas conjeturas basado en el conocimiento que estamos adquiriendo de la palabra. No trato de hacer un cuento, un chisme, no. Vamos tomando la palabra de Dios. Tal vez Moisés conocía lo de la circuncisión por la tradición. Él sabía quiénes eran los hebreos, aún estando en la casa de Faraón. También, o pudo haber sido instruido por la enseñanza de su pastor, de su sacerdote Madián, como él ya tenía el conocimiento, y seguramente él como madianita también estaba circuncidado como hijo de Abraham, porque no solamente fue la circuncisión a Ismael, sino también a Isaac, sino también más, dice que a todos, hasta los criados. Seguramente también cuando murió su esposa y se volvió a casar Abraham con Setura, entonces pues también seguramente lo circuncidó como un hombre justo, obediente a Dios. Y Pedro, como sacerdote, le pudo haber enseñado también esto, instruido. Dios no quiso matar a Moisés porque él no estuviera circuncidado, sino uno de sus hijos. Seguro, eso nos deja ver de que Moisés ya estaba circuncidado, por tradición, por experiencia propia tal vez, pero bueno, en este caso sí, si no, él no lo iba a llamar estando incircunciso, o le hubiera dado ¿sabes qué? Circuncídate primero, quítate las sandalias de los pies, entonces déjate doy las indicaciones. Pero no, él cubría los requisitos para el llamamiento, pero faltaba algo. Ahorita vamos a ver. Dios, vemos de que quiso matar a Moisés, no por él, por el mismo Moisés, sino porque no había circuncidado a sus hijos, a uno de sus hijos, porque menciona el versículo 25, entonces Séfora tomó el pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, hablando singular, no de sus hijos. Eso nos deja ver que uno de sus hijos sí estaba circuncidado, ¿cierto? Porque ya menciona que tenía 2, ya leímos en unos versículos atrás. Entonces, por lógica elemental, ¿cuál era el que faltaba? El segundo, ¿cierto?
2 más 2 son 4. Todavía no ha cambiado, hermanos. Sigue siendo lo mismo. Y ahora sí, con especulación de sentido común, pues podemos entender de que era el segundo, no el primero. Porque si el primero no estaba circuncidado, seguramente el segundo tampoco. Entonces, esto nos habla de ponernos a cuentas antes de ministrar. ¿Qué era lo que iba a hacer Moisés? Ministrar, ¿no es cierto? Llevar la palabra de Dios, una encomienda. Y es para ti, pastor, sí, para mí y todos los que predicamos, de ponernos a cuentas con Dios. Vemos aquí. Habla de ordenar nuestras vidas para poder avanzar. Dice que él iba camino a Egipto, ¿cierto? Se detuvo. ¿Y qué era lo que iba a pasar? Dios lo iba a matar. Quiere decir que ya, lógicamente, ya no iba a avanzar. Y hay muchos que se quedaron ahí en su posada, ya no avanzaron. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que circuncidar. Como esposos y padres, somos la cabeza del hogar. Y dirán las hermanas, échele pastor, échele pastor. Ríanse, ríanse. Como esposos y padres somos la cabeza del hogar, somos los líderes y responsables de nuestra familia. Y aunque la circuncisión ya no está vigente para nosotros, y ni tampoco era para nosotros como gentiles, Dios sí nos demanda la circuncisión del corazón. En Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, ahí espérenme, dice así, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, entiéndase la circuncisión visible, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión del corazón. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Comprende? Ahora, ¿cómo podemos llevar a nuestros días? Vemos que esa era la señal para ellos, ¿cierto? De que eran judíos, de que eran el pueblo, la nación apartada para Dios. Ahora, como nación de Dios, como pueblo de Dios, miren, déjenme aclarar esto. Como nación, la nación de Dios es la nación de Israel, ¿cierto? Como pueblo de Dios, ya estamos involucrados nosotros, los cristianos, porque Abraham es nuestro padre por la fe. Por eso dice la escritura en Romanos, dice, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío. Ah, caray, pero yo no tengo sangre judía. No, porque ahora somos judíos internamente. ¿Por qué? Bueno, es algo interno. ¿Sabe qué es lo que significa el bautismo? El bautismo es una manifestación externa hablando de una manifestación interna. La circuncisión del corazón. Esa es la señal. Así de que si usted no está bautizado, pues le falta la señal. Ahora recuerde que la salvación no es por obras, pero habla de la obediencia. Tal vez si usted está limitado a no ser bautizado porque por X razón está allá en la selva lacandona, allá no sé dónde, entonces sí hay una justificación. Pero si usted está en la iglesia, usted que me está escuchando y tiene su pastor y está bajo una cobertura, aquí hay agua. ¿Qué impide para que sea bautizado? Dijo Felipe. Ahora, todos tenemos que circuncidar algo en nuestro corazón. ¿Todos? Todos. Oiga, pero ese mandamiento era para los hombres. No te saques, mujer. No. Aquí ya la circuncisión es para todos. No hablo literalmente, por supuesto, sino que estoy hablando algo simbólicamente. Ahora todos tenemos que circuncidar algo en nuestro corazón, hombre y mujer. No importa el llamado al liderazgo, si no circuncidamos el corazón. Pastor, no importa quién te haya llamado, pero no se te ve la circuncisión. No se te ve que naciste de nuevo, pastor. O entiéndase, padre de familia ya. No se te nota, papá. Dirían los hijos. Mire, dice la escritura que si un hombre, hablando de los cristianos, no puede sustentar a su familia, a su esposa, es peor que un incrédulo, un incircunciso.
¿Con qué se va a justificar? Es que mi esposa, no. Es su responsabilidad. Es mi responsabilidad como padre, como esposo, cubrir las necesidades de mis hijos. Ya mi yerno él se hace responsable de su esposa. ¿Sí? Gracias. Ya te queda. Recuerda de que no dejamos de ser padres. Amén. A pesar de que ellos vemos como la sujeción de Moisés a su suegro. Hola, Irma. Vemos como el liderazgo, no importa el llamado al liderazgo si no circuncidamos el corazón. Para empezar, si no estamos nacidos de nuevo. Por eso muchos pastores o padres mueren en el camino. Perdieron su autoridad. Tal vez como padres, como ministros, como evangelistas, como pastores. Perdieron su autoridad. Ahora, la autoridad, vemos que eso es un emblema de parte de Dios, algo investido en el ministerio. Pero no porque, mire, Saúl estaba investido, había sido ungido con aceite como el ungido de Jehová. Sin embargo, perdió la autoridad. ¿Ve cómo Dios puede desechar a alguien? Y Moisés no era la excepción. Moisés no era indispensable para el ministerio. Si él no obedecía, dice, Dios no estaba amenazando, Dios lo iba a matar. Te voy a asustar en no, te voy a matar, Moisés. ¿Por qué? Porque él entendía y no lo hacía. ¿Sí? Vamos para allá. Moisés estaba ligado a la muerte desde su nacimiento, ya lo hemos estado explicando, desde antes de que naciera. ¿Y quién lo salvó? Las mujeres. Mire, a pesar de que el llamado es para el varón, a pesar de que la Biblia tiene un lenguaje bíblico dirigido al varón, tenemos que verlo también de la perspectiva de la mujer para entender áreas que no entendemos. Por eso, qué bueno que hay predicadoras. Yo aprendo de predicadoras también. ¿Por qué? Porque lo veo del otro ámbito, de otro lente. La autoridad de Dios para nosotros como cristianos. ¿Lo ve? ¿Sí? Espero y lo entienda. Y si no, ya lo entenderá después. Vemos que Moisés estaba ligado a la muerte y como, primero que nada, las parteras, ¿recuerdan? Que le salvaron la vida. Más adelante, la mamá le guardó la vida porque dice que lo vio hermoso. Había un sentir en esa mujer de que dijo, este varón tiene un llamado de parte de Dios. Y eso es algo que, mire, inclusive María, bueno, ella sabía, pero dice que cuando fue a presentar a Jesús, su hijo, al templo, dice que cumplió sus votos. Y un profeta le dijo que iba a sentir que iban a atravesar su corazón. Entiéndase de que María ya sabía. Había un sentir. Y mire, hay mujeres que saben de que Dios, de sus 15 hijos que tiene, sabe de que uno tiene un llamado para servirle a Dios. Hay algunas mujeres que saben eso, disciernen algo, perciben algo que, no sé, pero es algo diferente. Y sin hacer acepción de personas tampoco, ante sus hijos. Pero hay algo que el corazón como madre sabe. Y vemos que la madre de Moisés sabía y lo guardó y vemos cómo lo escondió, pero que al ser ya casi imposible, lo puso en una canasta y lo dejó no a la suerte, a la voluntad de Dios. Vemos cómo otra mujer, la hermana de Moisés, también le ayudó. Vemos que aquí el protagonismo de la mujer es indispensable. Vemos que más allá, otra mujer lo salvó como la hija de Faraón para sustentarlo, para el medio de crecimiento que Dios estaba proveyendo para Moisés, para que creciera en la sabiduría de los egipcios, con estrategia militar, con sabiduría de letra. Porque mire, se imagina que Moisés no supiera ni leer ni escribir. ¿Quién cree que fue el que escribió el Pentateuco? Este mismo libro de Éxodo, Moisés.
¿Dónde lo aprendió? Ahí en Egipto, en la soberanía de Dios. Mire cómo Dios trabaja. Y Dios le ha hecho pasar a usted por algo. Mire, en los años que estuve de escuela, me ha ayudado para hacer lo que Dios me llamó a hacer. Amén. Así a usted también. Ahora, pero las mujeres le habían salvado la vida y ahora le tocaba a Séfora salvar la vida de su esposo. Así hay muchas mujeres hoy, salvándole la vida a sus esposos, de que no cometan imprudencias. El primero soy yo. ¿Cuántas Séforas hay aquí? No, ni una. Cierren su Biblia y vamos. Plano. Hago la pregunta otra vez. ¿Cuántas Séforas hay aquí? Ya veremos. Dirían las hermanas: échele, pastor, échele. Ahora sí, échele. Aún no tenemos la respuesta, pastor, de por qué Dios quiso matar a Moisés. ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su transgresión? Aquí está el meollo del asunto, de la predicación, el objetivo, ya no sé cómo decirlo. El punto clave. El punto clave, gracias. El permitir que su esposa Séfora decidiera el tema de la circuncisión de sus hijos. Le pido la gracia de Dios para explicarlo y para que ustedes lo reciban, hermanitas y hermanitos. Dice la escritura que tenía 2 hijos, pero solo uno estaba circuncidado. Bueno, leímos en el versículo 25 que solamente circuncidó a uno. Porque seguramente el mayor ya estaba circuncidado conforme a la costumbre de los madianitas. Que la circuncisión, se ha comprobado de que ellos circuncidaban a sus hijos a la preadolescencia o a los 13 años, como fue Ismael, como leímos en Génesis 17, que Ismael fue circuncidado a los 13 años. Fuera la costumbre que estaban tomando los madianitas. Pero Dios ya había dicho, ¿a qué tiempo? A los 8 días. Entonces, la costumbre de los hebreos, que era antes de los 8 días, como mandato perpetuo para Abraham y a su descendencia. Sin duda, la mujer es el complemento para que el hombre cumpla con su liderazgo, pero también puede ser la piedra de tropiezo para que el varón no avance y crezca. Ahora sí, ¿cuántas Séforas vieron? Contéstenme. Pero sí es momento de que haga una autoevaluación, se examine si usted está obstruyendo el crecimiento de su esposo, imponiéndose. No, debe de haber un respeto para dirigirse con su marido. Ya no me gustó, pastor, ya no me simpatiza, dijo Rico. Pues, no le hace. Esto no es cuestión de que si me siento bien o me siento mal, es cuestión de justicia. Fíjese cómo le dije, justicia. Sí, porque primero ya nos enseñó a nosotros qué es lo que debemos de hacer. Pero también la mujer, cuando sobrepasa su autoridad, que sin duda tiene autoridad ante sus hijos, ¿cierto? No ante su varón. Porque entonces estaría rebasando o usurpando un lugar que no le corresponde. Ya no me simpatizó, pastor. Bueno, que a usted no le importe qué es lo que piense yo. A usted le debe importar qué es lo que dice Dios. Sigue diciendo en mis escritos: sin duda la mujer es el complemento para que un hombre pueda cumplir con su liderazgo, pero también puede ser la piedra de tropiezo para que el varón avance y crezca. Una vez escuché al pastor Antonio Ortiz, dijo: mire, la mujer puede ser la clave o el clavo. ¿Qué quiere ser usted? Si tu marido no avanza por su negligencia, la escritura dice: ora por él. ¿Sí?
aún si no es convertido, dice que con vuestra conducta pueden ganárselo. Y si hay algo que caracteriza a las mujeres, es de que son las que van más a la iglesia que los hombres. Y gloria a Dios, porque aquí hay hombres que no están aquí las esposas, pero gloria a Dios. Pero usualmente son las mujeres que llenan más las iglesias que los hombres. Y maridos, si su mujer no se sujeta y todo el tiempo está con no se sujeta a su esposa, ¿qué es lo que debe de hacer usted? Ore por ella. Porque lo que es imposible para usted, Dios lo hace posible. ¿Sí? Hasta ahí enojado. Porque aquí el que iba a morir, ¿quién era? Moisés. No se le olvide, varón. No era la mujer la que iba a morir, era el varón, era Moisés. ¿Por qué? Por la responsabilidad que llevamos como varones. Ahora sí, amarse el cinturón. Y no hablo de machismo, hermanos. Tampoco se pase. Y es que no fue el pastor, y órale. No es eso, hermanos. No, tampoco. No, hermanos. Digo, si alguien está pasando por la mente, te dije. No. ¿Sabe cuál fue el pecado de Adán? Dice la Escritura, y si quiere léalo, dice la respuesta de Dios. Dios le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol. Pero ¿cómo fue que comió? Porque obedeció la voz de su mujer. La mujer dice que vio que el fruto era agradable para alcanzar sabiduría. Mire, primeramente había dicho, Dios dijo que ni lo tocáramos. Ella ya sabía que era malo comer de ese fruto. Pero en un momento de su historia, a lo malo le llamó bueno y a lo bueno le llamó malo. ¿Se acuerda esa predicación? Y en algo pasó de esa conversación que ella lo vio bueno. ¿Por qué? Porque le hizo caso a Satanás. Satanás la arrinconó a sus emociones. Tenía hambre. ¿Pero qué no había comido? No? Sí, pero Satanás la enfocó a un solo fruto y era prohibido. Y llegó con Adán. Mira el fruto. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Adán? Obedecer a su mujer. Sin duda hay mujeres que ayudan y apoyan y respaldan el ministerio, el llamado, el liderazgo de un padre, de un esposo, a través de la esposa. Pero sin duda también habrá mujeres que, híjole, como Jezabel, santo, ¿hasta dónde se fue el pastor? Sí. El otro estaba llorón ahí, que no le vendía una heredad de Nabot, ¿no? Nabot. Está en Primera de Reyes. Y él no le vendió. Levántate, tú eres el rey. Pero no lo animó para que hiciera lo correcto, sino lo incorrecto, para ir a matar a ese hombre. Entonces, así hay mujeres. Así que bájenle, mujeres. Así hay mujeres como... Y vemos que aquí el pecado de Adán fue por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol. Otro hombre también que obedeció a su mujer fue Abraham. Mira que Dios me hizo estéril. Mira que la promesa que te hizo. Obviamente ellos estaban caminando, iban en ese camino de la fe. Estaban en ese proceso, pero se desesperaron. Y todo aquel que se desespera cae en la carne, cae con su egipcia o su egipcio, en el otro sentido. ¿De qué es lo que está hablando? La promesa habla de lo espiritual de parte de Dios, y eso nos lo enseña el libro de Gálatas, que la promesa, lo espiritual, era para Sara, su esposa, y Agar está hablando del fruto de la carne. Se desesperó y pagó las consecuencias. Tanto así que hasta cuando estaba embarazada, dice, mira,
mi sierva ya está embarazada y ahora se cree la muy. En términos coloquiales y términos, pastor hermano. Mira, ahora se cree la muy. Era mi siervo y ahora me quiere mandar. Primero le dijo a ella, juzgue Dios entre tú y yo. Pero mira mi esclava esto. Y eso habla de la irresponsabilidad de cualquiera de nosotros al no tomar en cuenta la justicia de Dios. Abraham obedeció los ruegos de su mujer Sarai y se llevó a la egipcia Agar, esclava de Sarai. Pese que Sarai fue la que planeó que Abraham tuviese un hijo con Agar, luego culpó a Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Culpó primero a Abraham. La mujer que tú me diste, Dios, le echó la culpa a Dios, a las circunstancias, a Trump, mira que no es inglés, mira que es que ya sabe manejar bien las finanzas. No, pero usted es la cabeza del hogar. Que si su mujer maneja mejor las finanzas, qué bueno, que las lleve, pero que le rinda cuentas. ¿No? Sí, hermanos. Ahora, ¿qué fue lo que pasa con Abraham? Le hizo caso a su mujer. Y dice que la mujer, más adelante, dice que así, luego culpó a Abraham de las consecuencias. Tanto así que vemos más adelante que ya cuando nació Isaac dijo, el hijo de la esclava no va a heredar. Pero también Dios le dijo esto. Dios le dijo a Abraham, hazle caso a tu mujer, porque era justo. Tú eras el responsable, Abraham, y aquí estás manejando tus emociones como padre, pero es injusto. Ahora, no quiero que lo lleve, si usted viene, mire, no voy a mirar a nadie, pero es algo que usted debe de entender, de que si usted viene de otro matrimonio, y que si usted ya tuvo hijos, usted no se desobligue de sus hijos. Tal vez se divorció de la que fue su esposa, pero usted no se pudo de haber divorciado de sus hijos. Vemos cómo Abraham le pudo, pero Dios dijo que él iba a tener cuidado de él, pero tampoco no lo soltó así a la deriva, ¿no? Le dio dones, entiéndase, algo monetario. Vemos que Sarai no quiso sufrir las consecuencias, culpó a Abraham. Así muchas veces es más fácil culpar a los demás que reconocer nuestros errores y pedir perdón. Si cuando vino Dios con Adán, ¿acaso comiste del árbol que dije que no comieras? La mujer que me diste, el pecado de la justificación. Y voltea con la mujer, ¿qué hiciste, mujer? La serpiente. Y fue lo mismo, el pecado de la justificación. Y la serpiente, a ella ni se le dio la oportunidad de, ¿qué hiciste, serpiente? No, va contra todo. Ellas estaban motivadas no estaban motivadas a hacer lo que hicieron, tanto como Eva, como Sarai, ni como Séfora, de hacer maldad. Simplemente ellas estaban actuando a favor de sus emociones, que después se convirtieron en pecados. ¿Cuál fue el área vulnerable de la mujer? ¿Cuál es el área vulnerable de la mujer? Las emociones. Ahí llegó Satanás, las emociones. ¿Y cómo llegó con Sarai? Es que me hizo se hizo la pobrecita, ay, es que mira, llégale. Y el otro también, pues sí, ¿verdad? Y llegó. Y llegaron las consecuencias. Entonces podemos ver y entender cómo se convirtió en pecado. Séfora tuvo una revelación, ya leímos en el versículo 25. Entonces Séfora tomó el pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres esposo de sangre. Séfora tuvo una revelación de la causa por el cual Dios quería matar a Moisés. Obviamente por el conocimiento que tenía de la circuncisión conforme a la tradición de los hebreos. Ella sabía. Por eso corrió y hizo eso. Si no hubiera sabido, ¿para qué lo circuncidó? Enfermo Moisés, quién sabe qué le habrá pasado. Pero ella entendió. ¿Qué hizo? Fue hacer lo correcto.
ella tuvo que ceder y obedecer conforme al mandamiento perpetuo de Jehová. Porque ella podía haber dicho, es que son mis tradiciones, hasta los 13 años lo vamos a bautizar, lo vamos a circuncidar. Y vemos cómo ella tuvo que ceder. Es que el que manda es él. ¿Sí, Séforas? Seforitas, pues, para que no se maten. Dios quería escarmentar a Moisés, ¿no? Dios lo iba a matar, porque con Dios no se juega. La pregunta es, ¿por qué aún no lo había matado? Dice que le salió el encuentro, ahí en esa posada. Bueno, voy a tomar una especulación que se puede entender. Porque tomando la escritura, no es de que Dios le iba a pasar por alto hasta que tenga los 10 años, no. Se cree que era recién nacido y que no se cumplía todavía el día 8. Porque ¿qué es lo que dice? Será quitado, si no circuncidaba, sería quitado del pueblo. Y Dios no iba a permitir comenzar un ministerio bajo fundamentos humanos o tradicionales. ¿Me explico? Entonces, se puede entender, y eso estamos especulando, quiero aclarar, de que el segundo hijo era recién nacido y aún no se cumplía el día 8. Era en la tarde tal vez, se iba a llegar la hora y la mujer corre. Se puede entender así dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado, una piedra afilada, que es como un cuchillo, algunas versiones lo toman como cuchillo de piedra, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. Ahora, vamos a tomar esa expresión. La frase lo echó a sus pies no habla en una forma respectiva o de desprecio. Ahí está. No. A lo que yo entiendo, está hablando de una sujeción. Porque si lo hubiera hecho así, mire, si no, yo o cualquiera de nosotros le está sirviendo a Dios de manera negligente o arrogante o déspota y todo, Dios nos quita o perdemos autoridad. Pero aquí vemos que Séfora lo está haciendo en sujeción, de respeto y honrar a su marido. Lo echa a sus pies y se puede entender una acción de que se postró. ¿Por qué no lo hizo Moisés? Porque esta práctica era para los varones y no para las mujeres. Porque Moisés estaba seguramente incapacitado, por eso se cree que era una enfermedad. No podía circuncidar a su hijo. Séfora entiende, toma un pedernal, agarra a su hijo, lo toma y mire, mi hijo, te va a pasar esto, te va a doler, pero si no tu papá va a morir. Y lo circuncida y ahora sí viene. Porque si no le importara que se muera Moisés, ¿quién le manda a andar ahí? O haciéndome caso. Como diría Sara, es tu culpa, le dijo a Abraham en otras palabras. Pero no, lo que está diciendo es de que se puede entender como a los pies. Lo que es que se postró. Mira, aquí está, ya entendí. Es tu obligación, es el orden que Dios estableció, no mi tradición, no lo que yo sienta como mujer, no lo que yo sienta, sino lo que Dios ha ordenado, porque no es cuestión de felicidad, hermanos, hermanas, es cuestión de justicia delante de Dios. Siempre lo doy de que lado. Así dejó ir, dice el versículo 26, dice, leo el 25 y el 26 para terminar. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres esposo de sangre. Así le dejó ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Así como Adán, Abraham y Moisés eran los responsables, también, tanto como Eva, Sarai y Séfora eran la razón de la desobediencia de sus maridos.
¿Sí lo ve? ¿Sí lo vio o no lo vio? Sí, si no me regreso otra vez a decir, mire, abran su Biblia. Ellas eran la razón de la desobediencia de su marido por sus emociones. Dice, le dejó ir, habla de que le respetó y le honró su liderazgo, y ella aprendió de la sujeción. ¿Cómo se llama la predicación? La sujeción y la obediencia. Hermana, tú podrás pensar que es injusta esta palabra para ti, o que tu marido no se lo merece, pero no es cuestión de que si te gusta o no, sino de justicia lo que Dios ha ordenado, ha establecido. Porque si no hay sujeción, tampoco tú puedes estar en autoridad, si no te sujetas a la autoridad. La mejor manera de honrar a Dios es sujetándote a tu marido. Marido, la mejor forma de honrar a Dios es amando, cuidando, proveyendo a tu esposa y a tus hijos. A todos Dios nos dio una encomienda, tanto como esposos como esposas, aún como hijos. Dice que honrar a vuestros padres, porque habla de promesa de parte de Dios. Póngase en pie. Yo espero que esta palabra les ayude, nos ayude a todos. Amén, hermanos. Aceptaré, tú eres soberano Dios, tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito, solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar, quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de